Por fin se ha confirmado la existencia del hermano gemelo de Shanks, y para colmo, ha llegado a Elbaf para matar a Luffy. Como ya sabéis, la posibilidad de que Shanks tuviese un hermano gemelo malvado es algo que he comentado en varias ocasiones, ya que Oda había dejado algunas pistas sutiles. La primera imagen dentro de la historia que dio motivos para pensar en ello fue el panel en el que supuestamente Shanks aparece frente al Gorosei para hablarles sobre cierto pirata. Era muy sospechoso cómo Oda había decidido enfocarlo desde el lado en el que no vemos su cicatriz. Oda ha confirmado visualmente que el personaje que ha aparecido ahora en Elbaf es la misma persona, para ello lo ha dibujado igual, con una capucha y desde esa misma perspectiva. De esta forma consigue que los lectores recordemos aquella escena de Mary Joyce y lo asociemos a este personaje. Pero la cosa no queda aquí. Cuando Oda dibujó al final de Egghead aquel famoso panel en el que nos presentaban a todos los personajes poderosos que tendrían participación en la guerra final, incluyó a un personaje misterioso. Como dije, lo curioso de esa imagen es que dicho personaje estaba agarrando su espada con la mano izquierda. Que yo recuerde, Oda no ha dibujado a espadachines zurdos con excepción de Shanks, que sí lo hemos visto de joven usando su mano izquierda para agarrar su espada o para comer, pero obviamente, como se quedó manco, no tuvo más cojones que usar su derecha a partir de entonces. Además, cuando Oda enseñó la silueta de los caballeros divinos, el primero era idéntico a Shanks, y ahora que Garlin ya no pertenece a ese grupo, sino que ha ascendido a Gorosei, tiene sentido que el capitán de los caballeros divinos sea su otro hijo. Igualmente, ya sea Garlin o el gemelo de Shanks, está claro que cuando Shirohige recibió la visita de Shanks, se refería a uno de ellos con el comentario que hizo. Shirohige dijo que cuando miraba la cara del pelirrojo le palpitaban las cicatrices que alguien le hizo en el pasado, insinuando que era alguien muy parecido a Shanks. Podría ser que le recordara a su padre Garlin, pero también podría ser más literal, que Shanks sea idéntico a su hermano. Está claro que se refiere a uno de esos dos, y no a Roger, ya que más adelante hemos podido ver en los flashbacks cómo Shirohige aún no tenía las cicatrices en su pecho cuando hablaba con Roger antes de hacer su último viaje. Por otro lado, en una entrevista de hace varios años, a Oda le preguntaron sobre la posibilidad de que Shanks tuviese un hermano gemelo, y este bromeó desviando el tema, respondiendo a esa pregunta con que le gusta tener su cabello esponjoso. Esto era sospechoso, podría haber dicho que no y ya. También tenemos un detalle curioso en uno de los prototipos que Oda dibujó. En este boceto apareció una versión temprana de Shanks, descrito como un líder caballero, Knight Leader. Parece que al final se va a volver realidad, pero con su hermano gemelo siendo el líder de los caballeros divinos. Otro dato interesante que quizás tenga relación con Shanks, su gemelo y la mitología nórdica es la dualidad que hay entre los lobos Skoll y Hati. Estos lobos eran hermanos, un lobo perseguía al sol y otro a la luna. Uno significa mofarse y el otro odiar. Puede que Oda esté inspirándose en esto para Shanks y su hermano, por no hablar que cuando Roger encontró a Shanks en el cofre, este llevaba un pijama con soles y lunas. En fin, yo diría que prácticamente está confirmado que ese encapuchado es el gemelo de Shanks, actual capitán de los caballeros divinos. Pero no solo está él, también lo acompaña otro Nakama. A primera vista diría que es mujer, pero no podemos confirmarlo. El hecho de que solo hayan venido dos me hace plantearme si de verdad estos van a ser los villanos de este arco. Seguramente lo primero que muchos han pensado es que tendremos un Luffy versus gemelo de Shanks y un Zoro versus el otro personaje. El problema de esto es que ya no tendríamos emparejamientos para el resto de Mugiwaras, aunque claro, Oda puede marcarse de nuevo la de acabar invocando al grupo completo, como hizo con el Gorosei. Pero me parece que sería demasiado repetitivo tirar del mismo truco narrativo. Si estos dos caballeros divinos caen derrotados aquí, el resto del grupo ya no serviría para nada a nivel argumental, serían relleno. Lo ideal es que Oda quisiese dibujar un panel épico con los 9, una presentación del grupo completo, y yo pensaba que eso sería en la guerra final, siendo los oponentes de los revolucionarios. Por otro lado, si partimos de la base de que el gemelo de Shanks tiene el mismo nivel de poder que el propio Shanks,
Shanks, entonces habría algo que no me terminaría de cuadrar. Si Luffy derrota en Elbaf a este personaje, Oda nos estaría indicando que Luffy ya ha superado a Shanks, pero esto no debería ocurrir aún. Ese hito tiene que ocurrir tras haber derrotado a Kurohige y haberse convertido en el rey de los piratas. Además, se me hace extraño cómo Oda dibujaría un combate serio del actual Luffy contra un oponente de su mismo tamaño y que lucha con espada y haki. Creo que Oda necesita que el oponente de Nika sea alguien más grande, con alguna fruta que le permita hacer cosas más vistosas para dar más juego al combate. Así que tengo mis dudas de si este personaje va a ser el villano del buff típico con el que Luffy se tendrá que enfrentar en un combate serio hasta derrotarlo. Quizás solo tienen un encontronazo con una gran demostración de poder por parte del gemelo. Aunque claro, todo esto cambia si de repente resulta que este personaje tiene una fruta que le da un estilo de pelea diferente y más adecuado para Luffy. Sea cual sea el caso, obviamente estoy deseando que estos dos se enfrenten. Sería una buena oportunidad para Luffy de mejorar su haki del conquistador, de llevarlo a los niveles de Shanks. Otro tema interesante sobre todo esto es la forma en la que el gemelo ha llegado a Elbaf. De nuevo, hemos tenido una invocación como la de Saturn. Ahora que este está muerto, más bien podríamos pensar que ese poder no era propio de él, sino de Imu. Cuando Saturn se invocó a sí mismo, podíamos ver en el círculo del suelo el número 5. Cuando luego invocó a sus compañeros, pudimos ver otros números. Parece que estaban numerados del 1 al 5, y eso me da a entender que no era un poder del propio Saturn, sino de alguien por encima del Gorosei. Pero más allá de eso, lo que no me cuadra es por qué Saturn era el que tenía que invocar a sus compañeros, si el poder no era solo suyo. Podríamos pensar que es porque se necesitaba que alguien estuviese ya en el lugar, pero recordemos que Saturn también se invocó a sí mismo, se teletransportó. Quizás una posible explicación es que esto solo funcione para distancias cortas, a un lugar que ya estás viendo. Por eso Saturn tuvo que aproximarse a Egghead en barco. Pero el problema es que ahora no ha sido así. Los dos caballeros divinos han aparecido en Elbaf sin necesidad de que primero alguien los invocara desde allí. Si es así de fácil, este poder está demasiado chetado. No me gustaría del todo, aunque sería una forma fácil de llevar a Imu, al Gorosei, los caballeros divinos o la marina hasta Laugh Tale, donde yo creo que se va a dar la guerra final. Puede que esto tenga truco, y la condición sea que la persona a la que está Imu vinculada, es decir, que tenga el poder de invocar, haya tenido que estar en ese lugar en el pasado. Es decir, algo parecido al poder de Kuma, que para enviar a alguien a una isla, primero este debe haberla visitado. Si es así, significa que alguien del gobierno mundial ya se había infiltrado previamente en Elbaf para crear una vía de invocación y poder ser usada en el futuro cuando Imu lo necesitase. La verdad es que no se me ocurre otra mejor opción que no se contradiga con todo lo demás. Ahora pasemos con el otro misterio del capítulo. Loki está hablando con alguien por Dendemushi. La pregunta que todos nos hacemos es ¿quién es ese alguien? ¿Y qué importancia va a tener en la trama? Vamos a analizar un poco la conversación. Loki llama a esta persona Mosako. Según la traducción de Rio Poneglyph, el sufijo ko podría indicar que es una persona que tiene algo que ver con el gobierno o que es alguien muy cercano. Además, Oda ha procurado de no usar pronombres ni nada que pueda confirmarnos si es hombre o mujer, pero por la forma que tiene de expresarse en japonés, los traductores piensan que podría ser mujer. Durante la conversación entre ambos, se nota una dualidad de personalidades. Mientras Loki habla prepotente, la otra persona parece ser más educada y menos intimidante, es decir, más bondadosa. Parece que esta persona ha vivido una experiencia traumante. Loki le pregunta por ello, y Mosa le responde que está mejor, pero que cuando lo recuerda, no puede dejar de temblar. Loki le dice que si él hubiera estado allí, habría convertido todo ese sitio en ruinas y habría matado a todos. Y Mosa le responde diciendo que tampoco había que llegar tan lejos. Loki le dice que es muy ingenua y que los tipos a los que dejó escapar algún día volverán buscando venganza. Mosa le da las gracias por preocuparse y le dice que sabe que detrás de sus palabras también hay bondad. Conclusión, tenemos a una persona más o menos bondadosa, aparentemente mujer, y que ha vivido una mala experiencia por culpa de un grupo de personas. Mi opinión de Mosa es que es un personaje nuevo, no es nadie que conozcamos por ahora, y creo que la función de este personaje en la trama es una forma que Oda tiene de mostrarnos más sobre la personalidad de Loki. Es decir, que lo importante no es ese personaje, sino la conversación que mantiene Loki. Nos lo está pintando como un loco malvado que solo desea destrucción.
situación. Incluso él mismo se niega a reconocer que dentro suya hay bondad, y esto lo está haciendo Oda para confundirnos, para que en el futuro veamos que Loki realmente no es tan malo, va a tener una evolución como personaje. Ahora, con la inclusión del gemelo malvado de Shanks, estoy más convencido de que Loki no va a ser el villano final de Elbaf. Loki y Luffy van a acabar siendo amigos, tiene que ser así, al igual que ocurrió con los futuros líderes de las otras dos naciones importantes, es decir, Shirahoshi y Momonosuke. Estos dos se hicieron amigos de Luffy y evolucionaron como personajes. Con Loki va a pasar igual, es muy posible que acabe siendo quien lidere Elbaf, y esto lo pienso porque quizás Oda está jugando a despistarnos. En este capítulo nos está diciendo que su padre, el rey Harald, quiso acabar con la guerra, hacer que Elbaf fuese un pueblo pacífico, pero Loki lo mató. Puede que esto no sea tan simple. Quizás el rey Harald estaba planeando algo que nadie sabía excepto su hijo, y este lo detuvo a costa de ser condenado. Puede que las cosas no sean como parecen, lo iremos descubriendo a lo largo de la trama. Por último, quería comentar una pequeña curiosidad. El búho de la biblioteca parece que tiene el poder de gigantificar los libros que entran dentro. Ese búho tiene en su pecho unos lunares que recuerdan mucho al patrón que tenía el huevo del loro Jackson. Es una fumada, pero lo comentó por si acaso, quizás ese sea el animal que había en dicho huevo. Y nada más, hasta aquí llega el vídeo. Dale a like si te ha gustado y comenta qué crees que pasará con el gemelo de Shanks. Un saludo y nos vemos pronto.